Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Mateo capítulo 6, versículo 6. La Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral y su pastor Jairo Cruz te invitan a escuchar el Manual del Maestro, la instrucción de vida. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes en este martes de devocional. Nos encontramos para estudiar la palabra, para encontrar el significado profundo de las Escrituras, que el Señor nos permita aprender más y más de ella. Bienvenidos todos y todas a este espacio devocional que tenemos todos los martes a las 8 de la noche. Gracias por estar con nosotros y gracias por la paciencia que tenemos. A veces el internet nos juega malas pasadas. El domingo pasado tengo que pedirles mil excusas porque tuvimos mil dificultades para transmitir nuestro culto. Sin embargo, pues Javier ya lo ha colocado nuevamente. Es muy importante que lo vean aquellos que están interesados en seguir el desarrollo del sentido del sufrimiento, que estamos viendo el libro de Job. Y bueno, hemos encontrado muchísimas cosas valiosas con Job. Por favor, no se pierda la oportunidad de verlo, de escuchar la palabra de Dios. Mil perdones porque no pudimos salir como siempre lo hacemos, pero ya estamos, ya el culto está subido en nuestro canal de YouTube, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Y de esa manera, pues seguimos aprendiendo. Ustedes de su casa se ha convertido en una pequeña iglesia. La iglesia primitiva precisamente se reunía de esa manera, en las casas. Y ahora nosotros también estamos haciéndolo de esa peculiar forma como lo hizo la iglesia primitiva. Y pronto también, para algunas personas que así lo deseen, vamos a tener nuestro culto presencial. Ya les estaremos dando las indicaciones de cómo hacerlo y de cómo participar de nuestra comunidad. Hacemos algunos arreglos, algunos ajustes al templo con el propósito de cumplir con todas las normas de seguridad de la Secretaría de Salud y de la Alcaldía, lógicamente. Bienvenidos todos a nuestro espacio devocional. Si nos estás acompañando por primera vez, le invitamos a suscribirse a nuestro canal, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Dele la campanita, dele like para que estemos allí siempre anunciándole cada una de las actividades que tenemos pendientes, porque nuestra iglesia virtual cada vez se fortalece más con la ayuda de nuestro buen Dios. Y hoy nuevamente seguimos con nuestro tema sobre las parábolas de Jesús. En este día vamos a analizar precisamente una parábola que la han nombrado la parábola de la oveja perdida. Ahora también la Dios habla hoy la ha nombrado la parábola del pastor que encuentra su oveja. Y creo que vamos por allí por buen camino. Entonces, estamos siguiendo la estructura de algunos biblistas importantes que nos han dicho que las parábolas de Jesús se podrían clasificar, o al menos los evangelistas nos las colocan como 4 categorías de parábolas. Ya hemos visto las parábolas de adivinanza y un ejemplo de ellas, que fue la de la semilla y el terreno, o los 4 terrenos, o mejor, los 6 terrenos, porque vimos que hay 3 terrenos buenos y también hay 3 terrenos defectuosos. Parábola de adivinanza. Desde la semana pasada estamos viendo la segunda clase de parábolas, que son las parábolas de ejemplo, y que son modelos morales o relatos éticos de cómo debemos obrar y cómo no debemos obrar. O también Dios cómo obra, o Jesús, o cómo no obra Dios o Jesús. Ese es como el sentido de las parábolas de ejemplo. Y hoy vamos a ver precisamente una de ellas, que es la parábola del pastor que encuentra su oveja, que es el ejemplo que vamos a tomar. Después de que analicemos las 4 categorías, vamos a ir estudiando las parábolas de Jesús y bueno, ya usted va a empezar a decir, esta es de adivinanza, esta es de ejemplo, esta es de desafío o esta es de ataque, y de esa manera pues vamos a crecer muchísimo en el estudio de la palabra. Cabe anotar que hemos dicho que las parábolas de Jesús son supremamente importantes
porque en ellas está el contenido de su enseñanza. Dijo el evangelista Marcos en boca de Jesús: si ustedes no entienden las parábolas, pues no van a entender el mensaje de Jesús. Entonces estamos allí. Bueno, la parábola del pastor que encuentra su oveja la estudiamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 7. Vamos entonces a estudiarla. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va a buscar la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Muy bien. Parábola muy interesante, y ya dijimos que para Lucas es una parábola de ejemplo. Bueno, esta parábola tiene un contexto muy particular, y es que los cobradores de impuestos de Roma, que también se conocían como publicanos y a los que la gente realmente detestaba porque siendo judíos se prestaban para cobrar impuestos al pueblo judío y llevárselo a Roma. Los detestaban también porque cobraban más de los impuestos acostumbrados y se quedaban con esa parte de la corrupción. Los detestaban y entonces ellos no podían compartir con el pueblo judío y siempre compartían con gente de mala calaña porque eran rechazados por los judíos. Y también dice que otros que estaban escuchando a Jesús era otra gente de mala fama que se acercaban para escuchar al Señor Jesucristo, para oírlo. Y esto enfatiza una realidad preciosa del ministerio de Jesús. Un ministerio en el que Él no le importó lo que los demás pensasen, le importó venir y compartir con el que realmente necesitaba el reino de los cielos. Aunque todo mundo lo necesita, vamos a verlo en el desarrollo de la parábola, pero a estos que habían excluido por causa de su pecado y por causa de su profesión destructora del pueblo, estaban alejados. Bueno, luego en ese mismo versículo 1 se nos cuenta que los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban duramente por esto que hacía el Señor, y decían: este recibe a los pecadores y como si fuera poco, come con ellos. Dos verbos utilizan ellos para discriminar o para bajar el ministerio del Señor. Es precisamente el verbo recibe a los pecadores, recibe, y come con ellos. La palabra recibir en griego es una palabra que significa acoger en el Nuevo Testamento y se refiere precisamente al ofrecimiento de asistencia que una persona necesita, valga la redundancia. Es decir, dar la mano, ayudarlos. Jesús era particularmente amigo de ellos y les extendía su mano y les ayudaba. Los trataba de sacar adelante, ¿no? Y a diferencia de los fariseos que critican, que reprenden, que dicen lo que hay que hacer, pero que no le dan la mano al pecador. Y ya ahí empieza esta parábola o esta enseñanza de Jesús a tocar nuestras vidas, ¿no? Muchas veces somos fáciles para señalar, somos fáciles para reprender, para criticar, para decir
cómo la gente se tiene que comportar de acuerdo a mi forma de pensar. Pero no somos fáciles a la hora de extender la mano de amor y de misericordia. Esa es la actitud de los fariseos. Entonces ahí están los oidores del mensaje de Jesús. Los publicanos o cobradores de impuestos, gente de mala calaña, y lógicamente fariseos y maestros de la ley que estaban allí criticando al Señor. Jesús está haciendo algo revolucionario para la época. El comer con este grupo de personas no era digno de un judío respetable. Eso estaba muy mal visto. Pero Jesús, que ha venido a hablarnos del reino de los cielos, del reino de Dios, establece una cercanía con este grupo de personas precisamente para transformarles. Algo que los fariseos y los maestros de la ley no van a entender. Bueno, ¿cómo reacciona el Señor ante la crítica de estos dos grupos tan importantes en los judíos? Con una parábola. Y la parábola está a partir del versículo 4. Dice: ¿quién de ustedes tiene, o si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Vamos a ir por partes con la parábola, ¿no? ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas? Los campesinos que están escuchando la parábola del Señor, que se acaba de inventar, porque se inventó 3 parábolas seguidas para hablar del mismo tema: la parábola de la oveja perdida, la parábola de la mujer que pierde su moneda, lo vimos la semana pasada, y la parábola del padre amoroso con el par de hijos perdidos. También hay que buscarle otro título para lograr entender. Pues bien, los campesinos que están escuchando esta parábola, el auditorio que él tiene, pues es muy probable que no se sientan identificados, porque un pastor de ovejas que tenga 100, pues ya es un pastor respetable. No es normal que el auditorio de Jesús pueda ufanarse de que tiene 100 ovejas. Si bien es cierto, 100 ovejas era normal para un pequeño hacendado, ya era una persona con cierto poder económico. Pero para los que están escuchando a Jesús cargados de impuestos, cargados de dificultades, pues seguramente no alcanzarían a tener 100 ovejas. Tendrían 5, 6, 10 ovejas, pequeños rebaños. Y sorprende entonces que Jesús se invente esa parábola de hablarles de 100 ovejas, pues de primera mano no se sentirían identificados. Bueno, también es importante que este hacendado con 100 ovejas se haya dado cuenta que le faltaba una entre todas las que tenía. Póngase a imaginar cuántos son 100 ovejas. Si tuviera 5 o 6 como los interlocutores de Jesús o los oidores del Señor, pues sería muy fácil entender que se ha perdido una oveja y que es muy importante. Pero entre 100, la pérdida de una oveja representa el 1% de todo su rebaño, y seguramente podría pasar inadvertido, podría pasar como que no pasó nada y no darse cuenta. Pero al no ser una pérdida notoria, llama muchísimo la atención que el propietario, por más ovejas que tiene, por más bienes que tiene, solo una oveja se le ha convertido en algo tan importante y ahora es muy diligente a la hora de buscar lo perdido. Muy diligente, está haciéndolo de una manera angustiante, preocupado por la pérdida de la oveja. Esto sí pudo generar impacto entre las personas que están escuchando a Jesús y entre los fariseos, que ya van entendiendo seguramente el mensaje de Jesús. Esperemos que tengan oídos entendibles ante el desafío que Jesús les está lanzando con la parábola. Pues bien, si este pequeño hacendado se hizo consciente de una pérdida, es decir, para empezar la búsqueda de algo,
se debe advertir qué o quién se perdió. Y eso ya era importante. Estos campesinos están diciendo, bueno, si este hacendado pequeño perdió de entre 100 ovejas una y le fue tan importante, ¿qué cosas nosotros hemos perdido que no han sido importantes? Los fariseos ya podrían estar cuestionándose y diciendo, oiga, ¿qué habremos perdido nosotros que ni siquiera nos dimos cuenta? A este hacendado, 100 ovejas, no se descuidó a la hora de contarlas y evidentemente le faltaba uno. Miremos allí, el versículo número 4 dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la perdida hasta encontrarla? Entonces esto nos lleva a concluir que el personaje principal no es la oveja. Podríamos estar pensando que la oveja era el personaje principal de la parábola. No, señor. El personaje principal es el propietario de las ovejas. Él es el que se da cuenta de que hay una perdida y le va a dar la importancia que se merece a la que perdió. Su rebaño ha quedado incompleto y él, como buen pastor, pues por lo menos en una segunda instancia, porque tendríamos que preguntarnos ¿y por qué se le perdió una oveja? Pues él, como buen pastor, ahora está preocupado por encontrarla. Luego nos dice, ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? La acción desesperada del pastor, porque es una acción desesperada, claramente, la acción desesperada pues termina siendo una locura, ¿no? Va a desatender 99 que deja en pleno desierto. La versión Dios habla hoy nos dice que las ha dejado en el campo, pero casi que todas las versiones literales nos hablan del desierto. Y ya una cosa es dejarlas en el desierto, donde hay que decir que las ovejas no son las criaturas más inteligentes que hay del reino animal. Todo lo contrario, son bastante dependientes de su pastor y se pierden con facilidad. Y no solo se pierden con facilidad, sino que son fácil presa de los devoradores. Entonces no son las más inteligentes y él va a dejar 99 para irse por una. Es un poco loco y un poco arriesgada su postura frente a la búsqueda de ella. Bueno, el narrador lo que sí nos cuenta en la parábola del Señor es que lo ve como algo normal este comportamiento, porque les dice, oiga, ¿quién de ustedes no haría esto? Es algo como si fuera normal. Supone, y nosotros terminamos suponiendo, porque la parábola no nos va a decir, supone que tiene ayudantes para que se queden al cuidado de sus otras ovejas. Pero la búsqueda desesperada muestra que esta que se ha perdido es tan importante como las otras 99. Es muy importante. Al igual que todas las personas que asisten, por ejemplo, a una comunidad, a nuestra comunidad. Una persona es importante, no es un número. Podemos tener 1 millón de personas. Para el reino de Dios no es un número, no es 1 millón de personas. Una persona termina siendo muy importante. Es como un papá puede tener 5 hijos, 10 hijos. Si uno de ellos se le extraviara, pues para él ese que se extravió es tan importante como los que no se han extraviado. Entonces, esto nos lleva a entender la importancia para el propietario de las ovejas de esta que se ha perdido. Dice ya en el versículo número 5 que cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros. ¡Ay! El pastor regresa triunfante. Y el trato con la oveja es tierno, ¿no? Porque la va a coger y la va a poner sobre sus hombros. La va a colocar allí. Y pues no se nos narra cómo reacciona la oveja. Por algunos comentaristas, la oveja tiene una pizca de rebeldía
cuando el pastor la levanta y la coloca acá. No es que la oveja se alegró inmensamente de decir, ¡ay! El pastor me encontró, se vino hasta aquí donde yo estaba. No, la oveja tiene su forma de ser y no es tan fácil, ¿no? Pero el pastor regresa triunfante, por eso él es el personaje principal, la trata con mucha ternura y ahora lo importante es que ha completado su rebaño. Su rebaño está completo. Nos dice en el versículo número 6 que al llegar a casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. El lugar donde va a ser la fiesta, este propietario de 100 ovejas, este pastor, este hacendado menor para la época, no es ni siquiera en el aprisco, no es siquiera donde están las ovejas. Está tan alegre que invita a la gente, a amigos y a vecinos, a que lleguen al lugar de la fiesta que va a ser su casa. Él quiere compartir su alegría y su alegría es tan grande que alcanza para otros. Su alegría es tan grande que no la quiere vivir solo, todo lo contrario, quiere compartirla con sus amigos y hacer un extraordinario festejo por el triunfo que ha tenido, por esa alegría que ha tenido. Y luego allí, en el versículo número 7, termina Lucas diciendo lo siguiente: les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Vamos a analizar muy bien este versículo. Podríamos confundirnos creyendo que solo en la parábola la oveja que se ha ido es la que se necesita arrepentir. Pareciese decir que las 99 han sido justas. La aplicación que da Lucas puede generarnos cierta confusión. Y que las 99 personas no necesitan arrepentirse y que solo una necesita arrepentirse. Pues la verdad, eso sería un mundo ideal. Imagínese un mundo de 100 personas, una necesita arrepentirse. Las otras 99 son justas. Pues es ideal, pero no es real. Y otra cosa que no percibimos por la parábola es que la oveja tampoco se arrepintió. Ya lo dijimos hace un rato, ¿no? La oveja no se puso contenta diciendo, ¡ay! Llegó el pastor por mí, ¡qué alegría! Me voy a subir a sus hombros y me devuelvo otra vez al rebaño. ¡Cuánta falta me hacía el pastor y mis 99 compañeras! No, tampoco. El versículo 7 llega a esa conclusión y es Lucas el que llega pues a ese estado, pero pareciese ser que el versículo 7 no concuerda con el contenido de la parábola. No concuerda. En otras palabras, la parábola termina siendo un fuerte llamado de atención a los pastores de Israel que ni se habían dado cuenta que se les habían perdido ovejas. ¿Y quiénes eran los pastores de Israel? Precisamente aquellos que están criticando a Jesús por comer y por aceptar a todos estos que venían, gente de mala fama y gente que cobraba impuestos. Estas pareciesen ser ovejas que estarían bajo la responsabilidad de los fariseos y de los maestros de la ley, pero ni siquiera se habían dado cuenta que se les habían perdido. Por eso dijimos hace un rato que para buscar a algo o a alguien es necesario tener claro que se perdió. Los fariseos y los maestros de la ley nunca tuvieron claro que se les habían perdido algunas ovejas del rebaño de Israel. Y aquí hay un fuerte llamado de parte del Señor a aquellos que tenían que estar pendientes de los que terminaron siendo o publicanos o cobradores de impuestos para Roma o mala gente. Los fariseos y los maestros de la ley tenían que haber cumplido la función de pastores e ir a buscarlos. Y entonces ahí sí, el reino de los cielos se había alegrado. Pero tristemente,
a estos pastores llamados fariseos y llamados maestros de la ley, ni siquiera se dieron cuenta cuando esa oveja se les había perdido. Por eso, cuando volvemos a leer el versículo 1 con esta interpretación, ya podemos entender qué quiere la parábola hacer y cuál es el ejemplo que Jesús le quiere dar a estos fariseos y maestros de la ley que no se preocuparon por los que se les habían perdido. Leamos el 1 y el 2. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Pues, tristemente, estos pastores de Israel, que eran los directivos, los sacerdotes, los religiosos, los que conocían la ley, ni siquiera se habían dado cuenta que en Israel había un rebaño incompleto. Y por eso Jesús les va a poner este ejemplo, para que no importa que sean multitudes, si hay uno que falta, el rebaño está incompleto. Y ellos tienen que hacer exactamente lo mismo que acaba de suceder con este pastor, que teniendo 100 y teniendo 99 que parecían muchas, y un 1% se perdió, no debió importarle, pues sí le importó y la trajo y se alegró. ¿Queremos que el reino de los cielos sea una fiesta? Pues no nos olvidemos de ese 1%. No nos olvidemos que el rebaño está incompleto si nos falta ese 1%. Vamos a orar. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y a decirle: Señor, ayúdame a hablarle de ti a esos que están perdidos y que son mi responsabilidad. A ese compañero de oficina, a ese compañero de universidad, a ese compañero de juego desde la pequeño y como que es una oveja que no está en el rebaño y que necesitamos esté. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu palabra que a grandes muestras nos deja un ejemplo extraordinario. Y es que los contradictores de Jesús ni siquiera se habían dado cuenta de la pérdida que habían tenido en Israel. Puede pasarnos a nosotros, que estamos cómodos y tranquilos conociéndote, pero hay publicanos, pecadores, gente de mala fama que no te conoce, y en vez de acercarnos, nos alejamos porque nos parece que es indigno tratar con ellos. Señor, ayúdanos a entender tu palabra y que hoy esta palabra nos haga comprender el gran privilegio que tenemos de ser tus hijos y la gran responsabilidad de traer a los que están por fuera para que tu rebaño esté completo. Muchas gracias, Señor. También te rogamos en esta noche por la situación del COVID-19. Señor, ayúdanos en nuestro país y en los países que están sufriendo estos momentos con este tema difícil. El rebrote en Europa, Señor. Por favor, guía a los científicos, guía a los gobiernos para tomar las decisiones adecuadas frente a esta crisis y a esta situación. Y oro también por cada familia que se encuentra conmigo en este devocional. Te pido que les ayudes, te ruego que les bendigas, que tu palabra sea palabra que nos bendice y nos enriquece, y que si están pasando por alguna adversidad, alguna necesidad, tu misericordia, tu bondad y tu amor sea sobre ellos. En tu nombre, Padre. Amén y amén. Muy bien, qué gusto estar con ustedes. Por favor, el próximo jueves nos encontramos para dar otro ejemplo. Ahora ya dimos de adivinanza, acabamos de dar una parábola de ejemplo, vamos a dar una parábola de desafío y final una parábola de ataque, y luego empezamos a analizar parábolas por parábolas
después de tener ese concepto inicial. Dios les bendiga, me alegra muchísimo compartir con ustedes este tiempo. El jueves a las 8 de la noche nos vemos. Quiera el Señor que la internet funcione. Si no funciona por alguna razón, no se preocupe, que siempre va a encontrar en nuestro canal tanto nuestras reuniones dominicales como este devocional. Dios les bendiga y no nos olvidemos de lo que dijo Pablo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones y feliz noche. El Manual del Maestro. La instrucción de vida.